Hola, hola. Bueno, ¿los de Zoom me escuchan? A ver si tengo alguno que me diga. Sí, se escucha perfecto. Hola. ¿Por chat igual? Sí, está, perfecto. Bien, disculpen que tuvimos problemas técnicos, pero bueno, vamos a empezar con la clase. El- lo que vamos a hablar hoy es de antígenos y estructuras de anticuerpos. Digamos, eso es lo que nos vamos a centrar y vamos a tratar de entender qué es un antígeno, qué es un anticuerpo y cómo interaccionan entre sí. ¿Sí? Entonces, bien, el, para dar un panorama general, ustedes ya vieron la introducción del sistema inmune, pero para ubicarnos en el problema anticuerpos antígenos, vamos a hablar de un sistema, del sistema inmune con sus generalidades. Como un poco ya vieron, el sistema inmune se puede dividir, digamos, o clasificar en dos sectores o en dos características, lo que se llama el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Ambos es el sistema inmune, no es que uno es independiente del otro, están conectados entre sí todo el tiempo, pero los podemos clasificar de esa manera. Entonces, ¿qué es el sistema inmune innato? Es un sistema que es capaz de reconocer patrones asociados a daños o a patógenos que permite que el sistema inmune se active y actúe contra esa amenaza. ¿Sí? Ustedes ya vieron que los que tenemos los PAMs y los DAM, que son patrones asociados a patógenos o microorganismos, y patrones asociados a daños que activan al sistema inmune, tanto a nivel celular como a nivel humoral. Y esta es nuestra primer defensa que tenemos contra las amenazas. Esto es una activación que es relativamente rápida, lleva de minutos a horas. Pero después tenemos lo que nombramos el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo, hay una célula que es esencial en conectarlos al innato con el adaptativo, que son las células dendríticas. Las células dendríticas que se activan con sus sensores que reconocieron esas amenazas, pueden activar al sistema inmune adaptativo. ¿Sí? ¿Qué en esencia tiene el sistema inmune adaptativo? Tiene receptores que reconocen de forma específica sustancias, no patrones, sino sustancias y de manera específicas. Entre esos tenemos lo que son las células T y las células B. Las células T tienen los receptores T y las células B tienen los receptores B que pueden dar lugar a anticuerpos. Entonces, estas células dendríticas que se activaron el sistema inmune, activan células T y activan aquellas células T que reconocieron a esa sustancia, a alguna sustancia de forma específica que da asociada, alguna sustancia de esta forma específica que está asociada, digamos, a este daño inicial. ¿Sí? Una vez que se activan estas células, se activan y pasan a hacer sus mecanismos efectores. Dentro de estos mecanismos efectores están activar a las células B, que también tienen receptores que reconocen estas sustancias. Estas células B, cuando se activan, las que se activan, van a dar lugar a poder dar lugar a anticuerpos que son los receptores que se secretan. Estos anticuerpos van a reconocer a sus antígenos y van a hacer sus mecanismos efectores. En esta zona es donde nos vamos a centrar hoy. ¿Sí? Entonces, un concepto que está bueno que vayan teniendo es que todas estas células que tienen estos receptores que reconocen sustancias son diferentes entre sí. Cada célula tiene su propio receptor, no tiene ni uno, ni dos, ni tres distintos. Tienen siempre el mismo que es similar. Y sus clones, sus hermanos, van a tener el mismo. Pero otras células T o B van a tener otros receptores. Entonces, lo que se activan son aquellos que reconocieron, y esos se van a expandir y van a proliferar. Y luego que se resuelve esa amenaza, algunos van a quedar, algunas de estas células, como con ese ejemplo de receptor y que va a dar lugar a la memoria. De manera que cuando tengamos una segunda amenaza, este proceso sea mucho más rápido. ¿Se entiende? Hasta ahí. Una cosa no le dije, cualquier pregunta que tengan me dicen y me interrumpen sin ningún problema. ¿Sí? Eso está. Entonces, ¿qué son estas sustancias y cómo las denominamos? Estos se denominan antígenos. ¿Y qué es un antígeno? Se define como aquellas sustancias que pueden ser reconocidas por los receptores específicos del sistema inmune. Es decir, todas aquellas sustancias que los pueden reconocer los receptores de células T o B van a ser antígenos. Y esos antígenos pueden provenir de diferentes
eh, pueden ser de diferentes lugares, digamos. Pueden ser asociados a los patógenos como virus, bacterias, parásitos, hongos, o también pueden ser provenientes de plantas o provenientes de transferencia de células. Todo lo que pueda llegar a entrar a nuestro organismo puede llegar a ser de alguna forma un antígeno. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, los antígenos tienen determinadas características que las podemos pensar o se pueden ver en dos principales. Uno es la antigenicidad. ¿Qué es la antigenicidad? Es la capacidad de una molécula para interaccionar con los productos finales de la respuesta inmune específica. Es decir, dicho de otra manera, son aquellas sustancias que los receptores, esto que estábamos hablando, la pueden reconocer. ¿Se entiende? Eso es la antigenicidad. Por otro lado, tenemos otro concepto que es la inmunogenicidad, que es la capacidad de una molécula para generar una respuesta inmune humoral o mediada por células. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Una cosa es que esa sustancia pueda ser reconocida por el receptor y otra cosa es que esa sustancia pueda ser activadora del sistema inmune. Y el antígeno tiene características en esos dos sentidos. Puede ser reconocido o puede activar el sistema inmune. ¿Sí? Bien. Para darles un ejemplo, están los aptenos, que son pequeñas moléculas que son muy antigénicas, es decir, los puede reconocer los anticuerpos en este caso, pero por sí mismas no activan el sistema inmune. Entonces, estas son muy antigénicas y para nada inmunogénicas. ¿Sí? Sí. Bien, acá la compañera, repito para el Zoom, pregunta la diferencia entre un antígeno y un PAM. Un PAM es un patrón. Un patrón es algo difuso. ¿Sí? Que hay receptores que reconocen, por ejemplo, carbohidratos de la membrana de las bacterias. Entonces reconoce en general diferentes tipos. Son algo extraño, en nuestro cuerpo no están, y eso reconoce. Su presencia indica que, que hay un daño. O por ejemplo, ADN en el citosol. En el citosol no hay ADN. Entonces, si hay ADN, puede estar asociado a algún patógeno que esté adentro. O daño, un golpe. Todo ese tipo de cosas son asociados a los PAMs y DAM que activan el sistema inmune innato. En cambio, los antígenos son algo que no está asociado a eso, sino que el anticuerpo lo reconoce de forma específica. Un pedacito de eso, que ahora lo vamos a profundizar. Dicho de otra manera, el sistema inmune innato ve en general. Con el adaptativo es como que le pones una mira y ves de manera específica. ¿Se entiende? Bien. Está. Entonces, hay diferentes factores que contribuyen a esa inmunogenicidad, o sea, que ese antígeno active el sistema inmune. Si es un agente extraño o no, el peso, por ejemplo, ahí les dimos por ejemplo, los aptenos son chiquitos, no son tan inmunogénicos. La composición química que tienen, si son azúcares, proteínas, lípidos, si pueden ser procesados por el sistema inmune para poder presentarlos, el genotipo del individuo. Acá vemos estas proteínas de MHC que ahora más adelante se las voy a volver a nombrar, que son proteínas asociadas a presentar a los receptores de las T y que cambian los diferentes individuos. Y también por dónde ingresa ese antígeno, si uno entra por una herida, si lo respira, etc. Todo eso afecta a la inmunogenicidad del antígeno. Entonces, esto más o menos en línea general para presentarle lo que es el antígeno. Después, tenemos lo que son estos receptores del sistema inmune. Como se recuerdan, hay dos células, las B y las T. Las B tienen a los BCR o las inmunoglobulinas que van a dar a los anticuerpos, que son su forma libre, y las T tienen a los receptores TCR o receptores de las células T. ¿Sí? Estos receptores tienen algunas similitudes, pero también presentan diferencias. La idea es demostrarles estas generalidades de esta tabla y después a lo largo de la clase la van a ir entendiendo un poquito mejor. Entonces, ambos tienen en las regiones, digamos, de acá arriba, las zonas de interacción. Están formados por dos cadenas que establecen esa zona de interacción y tienen regiones muy similares que arman, digamos, esa zona para que pueda interaccionar con el antígeno. Por otro lado,
Los antígenos que puede reconocer son diferentes. Los anticuerpos tienen una gran versatilidad de reconocer. Puede reconocer macromoléculas grandes como proteínas, lípidos, polisacáridos, también moléculas pequeñas. En cambio, los T solo puede reconocer al antígeno cuando está asociado a la proteína de DMHC que les había comentado antes. Por otro lado, el epítope, que como vamos a ver es la región donde reconoce el receptor, reconoce al antígeno. En los casos de los anticuerpos pueden tener diferentes conformaciones, o por ejemplo, o lineales, como en el caso de péptidos, pero en el TCR es siempre lineal. Las constantes de afinidad, o sea, la afinidad que tiene ese receptor por el antígeno, tienden a ser mayor en los anticuerpos respecto a los TCRs. Esas son como las características más generales. Para ver un poco cómo es esta interacción, les muestro esta figura donde ven un BCR y anticuerpo libre, ¿sí? Y ven una proteína que tiene su epítope, que como les había dicho, es la región involucrada directamente en la interacción con este receptor específico, ¿sí? Y que ahí es donde se da la interacción. Este es en el caso de BCR, pero un mismo antígeno puede tener más de un sitio de interacción. Por ejemplo, acá se lo muestran en lo que son los rojos, que tienen un sitio de interacción que reconoce el anticuerpo rojo, pero que el azul no lo reconoce. Reconoce el epítope que está marcado en azul. Entonces, un antígeno puede tener diferentes epítopes o diferentes zonas de contacto. Dependiendo de la cantidad de estas zonas de contacto que tengan, va a ser lo que denominamos la valencia del antígeno, que es el número de determinantes antigénicos o epítopes presentes en la molécula. Por otro lado, en el epítope T, que lo vemos acá, tenemos el receptor del TCR que reconoce el antígeno, que en este caso es un péptido chiquito, lineal, presentado por las células presentadoras que expresan en su membrana las proteínas MHC, y en esa proteína MHC le muestra al TCR ese epítope, ¿sí? Entonces, para que el TCR lo pueda reconocer, necesita que esté este epítope asociado a la proteína MHC. Reconoce esa interacción del péptido lineal con la proteína MHC. Esto es una diferencia muy importante con los anticuerpos que pueden reconocerlo independientemente. O sea, pueden estar solubles y ir pegándose a sus epítopes sin necesidad que este epítope esté procesado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora vamos a profundizar hacia los anticuerpos. Entonces, ¿cómo es una molécula de anticuerpo? Principalmente está compuesto por 4 cadenas, 2 cadenas pesadas que están acá en verde, ¿las ven? Asociadas con puentes disulfuro que estabilizan esta interacción, idénticas ambas, y 2 cadenas livianas, idénticas también, enganchadas por puente disulfuro a las cadenas pesadas. ¿Sí? En esta región pueden haber algunas modificaciones posttraduccionales, y bueno, y esta es más o menos la estructura del anticuerpo. Otra forma de ver el anticuerpo es en dónde interacciona con el antígeno. Por un lado, tenemos los que son las regiones del FAB, que es la zona donde está la cadena liviana asociada con la cadena pesada, y en esta zona es el lugar donde se da la interacción con el antígeno. ¿Sí? Como ven, hay 2 FAB por molécula de anticuerpo. Además, en la cadena pesada que continúa, tenemos la región FC, que esta es la región involucrada a las funciones efectoras del anticuerpo. Es lo que define cómo va a accionar, digamos, el sistema con estas moléculas. Y además está la región bisagra, que se le llama así porque es lo que le da movilidad a los brazos, que le permite dar flexibilidad y que no estén estáticos, sino que tienen un movimiento. ¿Sí? Bien, entonces, esto es en parte el anticuerpo, y además, como ven, están representados en rojo y azul. En rojo lo que está representado azul es lo que varía principalmente en los diferentes anticuerpos. Y en azul es lo que se mantiene constante. Es decir, esto que varía es lo que permite que haya diferentes anticuerpos que reconozcan diferentes antígenos. ¿Sí? ¿Por ahora me siguen?
Entonces ahora un poco vamos a hablar de cómo es que funciona esto variable. ¿Esto lo ven en el puntero? No, no hay puntero. Preguntan, capaz que lo puedo. O sea, que está todo tan lento. ¿Se ven ahí? Sí. Capaz que voy por ahí. Bien. Entonces, siguiendo como la estructura de los anticuerpos, acá hay una representación tridimensional de una estructura cristalográfica. En las proteínas, lo que es una forma de estudiarlas es generar cristales. Son ordenamientos de las proteínas que forman una estructura cristalina, que luego por refracción de rayos X, esos rayos difractan y se puede recuperar en obtener información estructural. Entonces, con esa información estructural uno puede estudiar las proteínas y esto se ha hecho mucho con los anticuerpos. En esta representación estructural, cuando se estudió, se vio que tiene dominios globulares que se repiten. ¿Los ven? Acá, 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 ¿sí? Donde tenemos dos dominios globulares esto se me tranca, es imposible. Dos dominios globulares en la cadena liviana, porque son las rojas, y 4 o más en las cadenas pesadas. Más porque hay diferentes isotipos de anticuerpos que algunos pueden tener más de estos dominios globulares. Entonces, ¿qué son estos dominios globulares? Ahí va. Estos dominios globulares son las unidades de dominios de los anticuerpos, de los TCR y de muchas otras proteínas del sistema inmune, y son dominios que tienen forma de barril, donde están conformados por hebras beta, que serían de alguna forma las tablitas de ese barril. Entonces sería como un barril cerrado. ¿Sí? Ese barril que tenemos acá está dibujado la hebra, ¿cómo es la hebra pequeña? Con la zona constante y la variable. ¿Sí? Si la desplegamos, vemos que está compuesto por dos hojas beta asociados por un puente disulfuro. ¿Lo ven? Esta es la constante. Si miramos la variable, van a ver que tiene un bucle más. ¿Lo ven? Que acá no está y acá tiene un bucle más. Este bucle más, junto con este y con este, son los responsables de generar variabilidad al anticuerpo. Son las zonas más variables que tiene el anticuerpo. Si ustedes ven en esta representación, donde se ve cómo varía cada aminoácido de este dominio, van a ver en rojo las zonas más variables, ¿sí? Que están asociados a estos bucles. Y estos bucles, es decir, estos bucles tienen la capacidad de variar sin modificar la estructura del anticuerpo, no afecta a su estructura. Entonces, pueden ser muy permisivos a variar. ¿Se entiende? Si esto los volvemos a plegar, cerramos el barril, ven que se aproximan. ¿Sí? Esta aproximación espacialmente los deja juntos. Y esas son las zonas que van a ir interaccionando con el antígeno. ¿Se entiende? Entonces, si lo seguimos armando, vamos a ver que se arma este dominio de la cadena liviana y lo mismo va a pasar para la cadena pesada. ¿Sí? De manera que el sitio de unión va a tener 3 de estos bucles, que los denominamos regiones hipervariables, también denominadas regiones determinantes de la complementariedad CDR. Vamos a tener 3 CDR de la cadena liviana y 3 CDR de la cadena pesada, próximos entre sí y que van a permitir la interacción con su antígeno. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces seguimos. Entonces, más o menos para resumirlo, las cadenas pesadas y livianas contienen 3 regiones de hipervariabilidad, OCR, que resultan agrupadas por el plegamiento cada dominio y de las cadenas de los anticuerpos dando lugar al paratope. Acá les doy un concepto nuevo. ¿Qué es el paratope? El paratope es la región del anticuerpo que reconoce al antígeno. ¿Sí? Que es esa parte de arriba, si se quiere, del anticuerpo que los mostraba en cada uno de los brazos. Las regiones hipervariables forman forman muchos contactos. Esa es una región grande que forma muchos contactos y como vamos a ver más adelante, va a depender de cada interacción. El contacto más amplio lo da el CDR3, que es el que varía más de los 3. Y además, algo que es muy importante y que tienen que tener en cuenta, es que si bien estas son las zonas que van a interaccionar,
no necesariamente quiere decir que las regiones constantes no interaccionan. También las puede usar el anticuerpo, si le viene bien, usar las regiones que no son variables. ¿Sí? Pero las que definen esa interacción van a ser esas tres. Bien. Entonces, volviendo a la cristalografía, los estudios de difracción por rayos X, acá se hizo estudios estructurales de la interacción del antígeno, perdón, con el anticuerpo. ¿Ven? Entonces, con la misma tecnología de difracción de rayos X se obtuvo esta interacción y ven que si los separamos, son totalmente complementarios. Onda puzzle, llave cerradura, mano guante, o sea, es totalmente complementario. La interacción está maximizada entre ese antígeno y anticuerpo, de manera de poder asegurar el mayor contacto y la mayor fuerza de agarre del anticuerpo con su antígeno. ¿Sí? Y esas interacciones van a depender, dependiendo del tipo de epítope, que el epítope es la región del anticuerpo, del antígeno donde está el contacto, va a depender. O sea, los diferentes epítopes, según como sean, van a depender qué tipo de paratope va a tener. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en un epítope chiquito, los van a tender a ser como pozos dentro del paratope para poder maximizar esas interacciones. En uno más cilíndrico, una forma más que le permita el encastre. En uno más grande va a ser más planar, de manera de maximizar esa superficie de contacto. Y también puede tener hendiduras que entren y se acoplen más. Todo es tratar de maximizar esos contactos para maximizar las fuerzas que puedan mantener esa interacción. Bien, entonces, en la interacción entre el epítope y su paratope, está la capacidad de funcionar como epítope B, determina la naturaleza del sitio de unión del antígeno o el anticuerpo. ¿Qué entiende eso? La capacidad de funcionar como epítope B determina la naturaleza del sitio de unión del antígeno del anticuerpo. O sea, el paratope define la capacidad del antígeno de unir. O sea, es el paratope el que arma y se adapta a agarrarse. El tamaño es variable en diferentes epítopes. O sea, tenemos versatilidad de reconocimiento. Diferentes anticuerpos pueden reconocer diferentes epítopes. Los pequeños epítopes son reconocidos generalmente por surcos o pozos en la estructura del anticuerpo. Un poco lo que veíamos en la parte de arriba de esos pocitos de interacción. Y los grandes son más bien planares. La topología de ese sitio de anticuerpo, el paratope, como estamos viendo, es distinta para los diferentes antígenos. Y eso es lo que define la especificidad. ¿Qué quiere decir la especificidad? Y la especificidad es un concepto que es importante que lo tengan. La especificidad es la capacidad que tiene ese anticuerpo de reconocer específicamente un epítope y no otro. Si reconoce otro, tiene una actividad cruzada y no va a ser tan específico. ¿Sí? Entonces, eso lo define el paratope y cómo complemente con ese epítope. Entonces, ¿qué tipos de epítopes hay? Acá son algunos ejemplos. En proteínas. Por ejemplo, puede ser un epítope conformacional, que es una proteína que está plegada y el anticuerpo interacciona con todos estos bucles. Pero si desnaturalizamos la proteína, queda en formato lineal, este anticuerpo no lo va a reconocer más. ¿Sí? Este es un epítope conformacional. Por otro lado, tenemos epítopes lineales, que por ejemplo un bucle, el anticuerpo lo reconoce. Pero cuando la desnaturalizamos, lo sigue reconociendo, porque este no es conformacional. También puede ocurrir que el epítope lineal esté escondido dentro de la proteína. Y entonces cuando la proteína está plegada, el anticuerpo no lo puede reconocer porque está escondido. Pero cuando se desnaturaliza y se estira, sí lo puede reconocer. Otras cosas que pueden ocurrir también en los epítopes es que la proteína no lo tenga el epítope, requiera una modificación posttraduccional, como por ejemplo, en el ejemplo este es una proteólisis que libera al epítope y ahí lo puede reconocer. O otra modificación posttraduccional como, no sé, que se carbohidrate o que se ubique algún fosfato. ¿Sí? Entonces esas modificaciones posttraduccionales pueden dar lugar a epítopes nuevos. Estos de aquí
que son los que surgen nuevos por una acción post-traduccional, son los que se llaman neoantígenos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es esa interacción? Esa interacción está dada por fuerzas débiles, como son enlace de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, de Van der Waals. No son nunca covalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son interacciones que son reversibles. Si bien son de mucha afinidad, pueden ir para atrás. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos ver en este ejemplo, donde tenemos anticuerpo y antígeno, y la otra opción puede ser que esté el anticuerpo asociado al antígeno. Esto va a ir del complejo anticuerpo-antígeno, anticuerpo-antígeno libre, y del anticuerpo-antígeno al complejo de antígeno-anticuerpo. ¿Se entiende? Tenemos esos estados. Y es un equilibrio que va de un lado hacia el otro. Hacia dónde se favorece el equilibrio va a depender de la afinidad que tenga el anticuerpo por su antígeno. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Tiene alguna duda? ¿No? Bien. Esa afinidad la podemos medir. ¿Cómo la podemos medir? Si sabemos las concentraciones, por ejemplo, del anticuerpo y del antígeno libre dividido el complejo de antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Eso mide una constante que se llama la constante de disociación. Entonces un poco vamos a hablar qué son estas constantes de disociación y afinidades, que no es solo relevante para antígenos y anticuerpos, es relevante para todas las que son interacciones entre las proteínas. Entonces, ¿qué es la afinidad? La afinidad es la fuerza de unión entre un único paratope y un único epítope. Y este concepto es importante y quédenselo. Es entre un único paratope y un único epítope, y ahora vamos a ver por qué les digo. Bien, entonces, vamos a ver un poquito de ejemplo para entender cómo es la afinidad. Supónganse en esta situación, donde tenemos un anticuerpo antígeno que está poco favorecido a ir hacia el complejo, pero muy favorecido a estar libre. ¿Cómo van a ser las concentraciones? Antígeno, anticuerpo y antígeno van a estar mayor representadas y el complejo va a estar disminuido, ¿verdad? Porque está favorecido ir hasta esto libre. Entonces, si hacemos las cuentas, lo de arriba es más grande que lo de chico, entonces el valor que vamos a tener de constante de disociación va a ser alto. Un valor alto de constante de disociación implica baja afinidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Por otro lado, lo opuesto. Se favorece que se dé lugar el complejo de antígeno-anticuerpo, está poco favorecido que queden libres, entonces vamos a tener antígeno-anticuerpo en poca cantidad y el complejo de antígeno-anticuerpo en alta concentración, entonces la constante de disociación va a tener un valor bajo. Y un valor bajo de constante de disociación nos dice que tenemos una mayor afinidad. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿de qué sirve eso? Y bueno, una baja afinidad para poder tener el complejo de antígeno-anticuerpo implica que tenemos muchas concentraciones de estos compuestos, de estas moléculas. Una baja afinidad con pocas concentraciones, con poca concentración podemos tener favorecido el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, imagínense que tienen poco antígeno en su cuerpo. Si el anticuerpo tiene alta afinidad por él, lo va a reconocer fácilmente. Si tiene poca afinidad, no le va a costar reconocerlo. ¿Sí? A modo de ejemplo. O si tenemos poco anticuerpo porque el progreso de la enfermedad bajó y nos quedó un remanente como memoria, ni bien entre un poquito de antígeno, rápidamente lo va a reconocer porque tiene alta afinidad, que no nos pasaría si tiene baja afinidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es una de las cosas importantes de la afinidad, que es a poquitas cantidades poder favorecer esa interacción. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Después,
tenemos el concepto de avidez, que es la fuerza global de interacción entre más de un sitio de unión del anticuerpo a un antígeno con múltiples epítopes repetitivos. Y eso va a depender de la valencia del anticuerpo y la valencia del antígeno. ¿Qué es la valencia del anticuerpo? En este caso tiene 2. Valencia 2 porque tiene 2 sitios de unión. ¿Sí? Y este antígeno tiene una valencia de 1. Su interacción está solo dada acá. Pero si ponemos un antígeno que tiene una valencia mayor, el anticuerpo se va a poder unir de sus 2 Fab al antígeno. ¿Sí? Y eso, al tener 2 agarres, le va a dar una fuerza global mayor. ¿Se entiende? Y eso es avidez. Pero no confundir avidez con afinidad. Porque la afinidad es solo asociado a la interacción del paratope con el epítope. Y la avidez se refiere a la fuerza global de todos los paratopes que tenga el anticuerpo con el antígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Perdón? ¿Me repetís? Claro, la valencia del anticuerpo es la cantidad de sitio de unión que tiene el anticuerpo y la valencia del antígeno es la cantidad de epítopes que tiene el antígeno. ¿Eh? La valencia del anticuerpo es la cantidad de paratopes que tiene, o sea, los sitios de unión. Esa es la valencia del anticuerpo. Y del antígeno, la cantidad de epítopes que tiene. ¿Sí? Bien. Entonces, repasamos 3 conceptos importantes: especificidad, afinidad y avidez, que estos suelen confundirse, entonces por eso lo resalto ahora. Especificidad se refiere a cuánto reacciona el paratope con su epítope blanco, y no con moléculas similares, o sea que sea específico a eso. ¿Sí? Eso es especificidad. Afinidad es como la fuerza de unión entre el paratope y el epítope, exclusivo de ahí. Y la avidez es la fuerza global de todo entre más de un sitio de unión del anticuerpo a antígenos con múltiples epítopes repetidos. ¿Se entendió? Esto lo resalto porque en general se suele confundir. Bien, entonces, los anticuerpos tienen diferentes funciones, que ahora yo les voy a dar generalidades y después más adelante en el curso lo van a ver en más detalle. Pero entre esas tienen la capacidad de neutralizar a, a patógenos o toxinas, o sea, adherirse y neutralizarlos, impedir que cumplan su rol. Pueden opsonizar, que es de alguna forma como marcar patógenos para que después el sistema inmune los elimine. Generar citotoxicidad dependiente de anticuerpos, o sea, marcar a la célula que venga otra célula y los elimine, a las células dañadas. Y activar el sistema de complemento. ¿Sí? Entonces, hay varias funciones. Y estas varias funciones lo pueden llevar a cabo diferentes tipos de anticuerpos. Es lo que llamamos isotipos. ¿Sí? Y en humanos tenemos 5 isotipos. Lo que son IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. ¿Sí? Y dentro de estos isotipos, ¿qué ven así en la figura? ¿Qué diferencias tienen principalmente entre ellos? ¿Qué región? Las cadenas pesadas, esta región que lo llamamos FC. Y como yo le había dicho al principio, la Fab está asociado a interaccionar con el antígeno y el FC está asociado a las funciones efectoras. ¿Sí? Entonces, como ven, tienen diferentes FC que llevan a diferentes funciones efectoras. ¿Sí? Bien. Entonces, estos FC son diferentes entre sí. A su vez, que olvidé comentar, dentro de algunos de los citotipos hay otros más. Por ejemplo, IgG presenta IG1, IG2, IG3 y IG4, que son diferentes tipos. E IgA tiene IG1 e IG2. ¿Sí? Estos FC les permiten, por ejemplo, IgA, generar dímeros. Pueden dar lugar a dímeros.
¿Y qué pasa con ese dímero? Un poco con lo que hablábamos con avidez. Va a tener más avidez. Y lo mismo con las IgM, que va a tener más avidez aún. Las IgM son los primeros anticuerpos que se producen en la primera respuesta, ¿sí? Que después, como vamos a ver mañana, pueden madurar su afinidad y dar lugar a los otros. Entonces, una forma que tiene las IgM de resolver que no tienen tan buena afinidad es aumentar su avidez. ¿Se entiende? Entonces le permite interaccionar como si quieren, como si fuese una araña con muchos puntos, entonces tiene una alta avidez que le da una fuerza global alta, aunque la afinidad sea pequeña entre su epítope y paratope. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, las IgM, como les decía, son las primeras, tienen esta estructura que es grande, se asocian a epítopes grandes como a bacterias y tienen la función de activar el complemento mediante la proteína C1Q. Una vez que se interaccionan, cambia su conformación, se puede unir C1Q y activar el complemento y eso lo van a profundizar más adelante. Está más bien en suero, pero ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan con una molécula tan grande? ¿Qué desventaja puede tener? ¿Eh? ¿Quién habló? ¿Mm? No difunde, difunde poco. Puede estar en suero, pero le puede costar más entrar en tejidos y ese tipo de cosas. Entonces gana por ahí, pero pierde por el otro lado. O sea, no se resuelve totalmente la falta de afinidad. Bien. Por otro lado tenemos las IgG, que como les comentaba, hay 4 tipos. En esos, donde la IgG1 es la mayor representada en suero. Y también, si ven, tienen diferentes FC. Lo que lleva, se pueden imaginar que va a dar lugar a diferentes funciones efectoras. ¿Sí? O sea, tienen características distintas. Dentro de estas diferentes funciones efectoras, las que se destacan como más abiertas o que tienen mayor funciones efectoras son las Ig1, que son las más abundantes, y las Ig3, que pueden activar el complemento, neutralizar, opsonizar y hacer citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Por otro lado, las tendencias de los antígenos que reconoce son diferentes. Por ejemplo, Ig1 reconoce proteínas y toxinas principalmente, Ig2 carbohidratos, Ig3 proteínas virales y bacterianas, y IgG4 es variable. La IgG4 no se entiende muy bien su rol, no es tan claro como las otras. Después tenemos las IgE. Las IgE, ¿sí? Acá. Esta es la bisagra, ¿sí? Estas zonas que varían, que está bien tu pregunta, podría decirlo con los otros, en realidad es la bisagra que cambia, le genera cambios en su capacidad de movilidad de los FAB. Pero va más bien por ahí, no tanto desde el punto de vista efector que está bien asociado en esta región. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos las IgE, que las IgE están poco presentes en suero y están más bien asociados a receptores que están en células como los mastocitos, eosinófilos activados, que están en la primera línea de defensa, como las mucosas y piel. ¿Qué pasa? Estos receptores, que los tenemos ahí, receptores de las isotipos E, de los anticuerpos tipo E, tienen una alta afinidad por su FC. Y de vuelta, al tener alta afinidad, un poco lo que estábamos hablando y tomando los conceptos de afinidad, al tener una gran afinidad, al haber poco, queda prendido y no se va. Entonces, las IgE que estén presentes van a estar sobre todo asociados a estos receptores de membrana, que cuando reconocen a su antígeno, activan a la célula para que reaccione. Por ejemplo, en mastocitos al liberar sus gránulos de histamina. ¿Sí? Están asociados a respuestas parasitarias, asociados a alergias. ¿Sí? Todo esto igual lo van a ver más adelante. Pero es para que tengan un pantallazo general de la función de los anticuerpos. Por otro lado tenemos las IgA. Las IgA están en suero, sobre todo la IgA1, y tienen funciones de neutralización,
pero tiene un rol muy importante en las mucosas, estar presentes en las mucosas y tener roles protectores en las mucosas. Entonces, estas células que se producen y que están en suero pueden atravesar el epitelio mediante un receptor que reconoce la cadena J, que es la que genera el dímero entre las dos IgA, lo internaliza, va hacia el lumen y ahí se libera el receptor mediante una proteólisis y queda libre en las mucosas con ese pedacito de receptor que protege a este dímero de IgA de las proteólisis que está presente en ese tracto digestivo. Entonces lo mantiene protegido de ese entorno. Y ahí hay una gran cantidad de IgA. Y otra de las cosas interesantes que tiene es que se transfiere vía de la leche materna. ¿Sí? Entonces, la IgA, su rol principal es protección en mucosas. Además que también está presente en suero. Y de esta manera favorece la eliminación de microorganismos que están en la primera línea, digamos, de defensa también. Bien, entonces, en esta tablita tienen más o menos un resumen de lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, las IgA, ¿dónde está? Ahí. IgA es importante en neutralización y atraviesa epitelios. Por ejemplo, la Ig1 es muy buen opsonizador. Todas las IgG neutralizan. Y bueno, un poco miren la tabla, pero tienen ahí representados las diferentes funciones que tienen y cuáles no tienen. Lo que destaca y que no nombré es que la IgD prácticamente no tiene función asignada. No se sabe muy bien su rol, por lo menos yo no lo sé. Bien, entonces hasta ahora hablamos, nos profundizamos básicamente en los anticuerpos libres, ¿no? Pero estos anticuerpos también están, o sea, son una vez que la célula B, como le dije al principio, se activó y los liberó, los secretó. En un principio esos anticuerpos están sobre la membrana. Y acá tenemos una célula virgen ahí de células B que presenta en su membrana un IgM. ¿Qué vende? Dice IgM, ¿qué característica tiene que no tiene el libre? ¿Eh? No está formado, no está pentamérico, está solito, ¿sí? Ahí en la membrana. Está solito en la membrana y además está asociado con estas proteínas, Ig-beta y Ig-alfa, que están cerca. Cuando este anticuerpo reconoce a su antígeno, se activan las señales de activación de la célula vía estas proteínas que tienen las regiones ITAM, que lo van a ir, nos van a escuchar varias veces durante el curso, que están asociadas a las señales de activación del sistema inmune. ¿Sí? Entonces, la interacción del anticuerpo con su antígeno activa vías de señalización. Y eso despierta a la célula B y bueno, y hace lo que venga a hacer después. No vamos a entrar en esos detalles porque lo van a ver más adelante. Entonces, un poco tratando de poner en el concepto del anticuerpo y volviendo un poco a como empezamos al resumen. Imagínense que un linfocito B se activa cuando reconoce a su antígeno, ¿sí? Uno virgen. Para que se active, como yo les había comentado, requiere que las células T les dé señales de activación también. Para que este B se active, tiene que reconocer el antígeno y las células T activarlo también. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera se van a activar? Se va a activar si las células T están activas con sus funciones efectoras y si reconocieron de manera específica al antígeno. Todos aquellos B, que ahí van a haber muchísimos más, que no reconocieron a su antígeno, no se van a activar, porque necesitan reconocer antígeno. Aquellos que se activaron, que van a ser poquitos, proliferan, tiene expansión clonal, muchos iguales. ¿Sí? Estos muchos iguales luego se van a diferenciar en las diferentes células B. Plasmáticas que forman IgM, células B que van a expresar IgG, luego van a madurar la afinidad, que esto lo vamos a ver mañana qué significa, y algunas, cuando se termina todo, van a dar lugar a memoria, de manera que este proceso sea en una segunda exposición mucho más rápido, ¿sí? Y eficiente. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Bien. Entonces,
Un antígeno, que si tiene una valencia alta, va a tener diferentes epítopes que pueden interaccionar. Entonces vamos a tener diferentes anticuerpos que van a interaccionar en esos epítopes, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en esta representación, tenemos un antígeno que está representado cada epítope con un color. Vamos a tener clones de diferentes colores que van a reconocer esos epítopes. Entonces, todo lo que reconozca ese antígeno va a ser proveniente de algo policlonal, de muchas clonas. ¿Se entiende? Entonces, esto es el reconocimiento de que hay de esto que es, de alguna forma, si se quiere, un poco a ciegas. Entonces, esto es un concepto que es importante que tenga, que es eso es policlonal, que un antígeno puede tener muchas clonas que reconozcan lo mismo. ¿Sí? De métodos, por métodos in vitro, se puede lograr obtener una clona que tenga solo un tipo de anticuerpo. ¿Sí? Por diferentes estrategias, biología molecular, hibridomas, o tener formas de poder obtener y expresar uno que reconozca uno solo. Y eso generamos anticuerpos monoclonal. O sea que solo reconoce a, a uno de estos epítopes y donde uno pueda saber cuál es. Esto es una herramienta que se usa mucho, tanto en investigación como en medicina, tanto para diagnóstico, para tratamientos y para investigación. ¿Sí? Una manera que se puede estudiar de manera precisa la interacción entre el epítope y el paratope. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es lo que tenía para contarles hoy. Y de ahí les quería comentar que se estima que tenemos un repertorio de más o menos 10 a las 7 anticuerpos diferentes. ¿Sí? Son unos 10 millones de anticuerpos distintos. Pero nuestro genoma tiene nada más que entre 20 y 25 mil genes. Es decir, 3 órdenes de magnitud menos de la cantidad de anticuerpos que tenemos que vienen que están en el genoma. Entonces, la idea de la clase que viene es tratar de entender cómo el genoma puede almacenar toda esta información para generar una diversidad de anticuerpos tan distintos. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen preguntas. ¿No? Bueno, gracias.